Bien, entonces ahora vamos a ver algunos cálculos límites que involucran funciones trigonométricas. Por ejemplo, el límite de seno de x cuando x tiende a cero. Seno de x es una función continua. Entonces, lo único que tenemos es que reemplazar la x por el valor. Lo hacemos con la calculadora y eso nos termina dando, en este caso, 0. Y así con x tendiendo a cualquier valor. Este es interesante, particularmente, después veremos por qué. Seno de x cuando x tiende a infinito. Si tenemos presente que el gráfico entonces del seno es algo así, que es periódica y siempre toma valores entre 0 y menos 1 y llega a tomar los valores 1 y menos 1, 1 y menos 1, entonces nos damos cuenta de que esto no tiene ningún límite. Así que esto no existe. Tampoco diverge a ningún lado. La tangente. La tangente es una función que es continua en ciertos tramos, pero es discontinua con asíntotas. Por ejemplo, en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2. Después repite, ¿no es cierto? Después sumamos otra vez pi y vuelve a ser el mismo dibujo. Entonces esto sería 3 medios de pi. Bueno, entonces, cuando vemos el gráfico, vemos que cuando nos acercamos a pi sobre 2, si nos acercamos por izquierda, esto toma valores cada vez mayores, positivos. Entonces va a ser más infinito. Pero si nos acercamos por derecha, toma valores, en valor absoluto, cada vez más grandes, pero negativos. Entonces es menos infinito. Entonces, el límite en sí no existe. Pero sí lo que existen son los límites por derecha y por izquierda. Entonces, por derecha, esto es menos infinito. Y, por ejemplo, entonces por izquierda, si se ve, es más infinito. Estas son cosas que conviene saber. Cualquier otro valor que tome, salvo que sean estos estas asíntotas que se dan periódicamente a partir de pi sobre 2 sumando pi, después adentro siempre es continua, adentro de estos intervalos. Entonces, por ejemplo, en el 0 es continua, en el 0,5 es continuo. Si nosotros entonces tomamos el límite cuando x tiende a 0 de la tangente, otra vez esto es la tangente en el 0. Porque en este intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 la tangente es continua. Esto nos va a dar también 0 y después vamos a ver por qué es interesante. Al coseno le pasan las mismas cosas que al seno, básicamente. La tangente es muy diferente. Entonces, el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, que es un límite notable. Cuando hacemos, si hacemos la cuenta reemplazando, esto nos da 0 sobre 0. Entonces tendríamos que volver y hacer alguna cuenta. Nosotros, como es un límite notable, no hacemos ninguna cuenta y ya lo tenemos incorporado en la cabeza. Esto termina dando 1. Si uno lo quiere pensar un poco rápidamente, si recuerda que el seno es así, cerca del 0 se comporta justamente muy parecido, cerca del seno son muy parecidos
x y seno de x, entonces ahí es donde uno relaciona, bueno, si son tan parecidos, tiene sentido que el límite sea 1. Bien, entonces este límite se usa para calcular otros límites. Por ejemplo, el seno de 3x sobre x por 9. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros acá, este límite lo podemos transformar, por ejemplo, de la siguiente manera. Si acá ponemos cualquier cosa distinta del 0, y acá ponemos lo mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra vez tenemos el seno de algo dividido algo. Si ese algo va para 0, estamos en la situación anterior, con x. Y efectivamente, si x tiende a 0, a por x tiende a 0, y a por x tiende a 0, y son iguales. Entonces esto también es 1. Es como otra forma de acercarse, uno no se acerca exactamente con valores de x, sino con valores de a por x. Si a es un número mayor que 1, entonces es como que se acerca más rápido. Pero se acerca más rápido tanto en la x como en el seno de x. Entonces las dos cosas viajan a la misma velocidad. Y terminan entonces, el cociente termina siendo 1. Entonces, acá necesitamos que lo que esté dentro del seno de x también sea lo que esté en el denominador. Entonces, por ejemplo, acá podemos escribir, agregarle un 3, y para compensar, si estamos dividiendo por 3, multiplicamos por 3. Entonces, verificamos, acá tenemos seno de algo sobre ese mismo algo. ¿Y ese algo tiende a 0? 3x tiende a 0, bueno, cuando x tiende a 0, 3x, claro, también va a tender a 0. Entonces, estamos en esta situación y todo esto es 1. ¿Y qué nos quedó entonces? Nos quedó 3 dividido 9 en este caso, que es 1/3. Otro ejemplo. Bueno, entonces veamos este límite. Seno de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Cuando nosotros reemplazamos por 1, tenemos entonces el seno de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Tenemos otra vez 0, ¿sí? Esto es 0, seno de 0 es 0, entonces tenemos otra vez 0 sobre 0. Bien, ahora volvemos a trabajar sobre esto. Bien, entonces acá un poco la idea es la misma que acá. Nosotros tenemos algo, en este caso, que tiende a 0. Si nosotros tenemos lo mismo abajo, exactamente lo mismo, podemos entonces utilizar esta misma idea. Acá no con un A, sino simplemente con la misma función. Podríamos decir acá un f de x y acá f de x, pero tenemos que tener cuidado que f de x entonces tienda a 0 cuando x, acá podemos poner cualquier cosa, por ejemplo podemos poner un x0, entonces cuando x tiende a x0, lo importante es que lo que tengamos acá, y que sea lo mismo, tienda a 0 cuando x tiende a x0. Si eso pasa, entonces estamos habilitados de hacer lo siguiente. Bueno, y justamente acá es fácil ver que esto es una diferencia de cuadrados y aparece x a la menos 1. Si no, bueno, si no es tan fácil, acá con Ruffini lo hago aparecer al x menos 1, porque sé que es una raíz. Bueno, entonces como habíamos dicho, tenemos seno de algo y abajo dividiendo ese mismo algo. Y cuando x va para 1, x menos 1 ¿a dónde va? A 0. Entonces estoy en las condiciones
de mi límite notable, todo esto va para 1. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 1. Reemplazo y esto me da un medio. Otro límite notable es este, tangente de x sobre x cuando x va para 0. Si pensamos en el gráfico, también acá tanto x como seno de x como tangente de x son todos muy parecidos, por eso el cociente da 1. Bien, entonces, ¿cómo podemos usar esto? Otra vez, por ejemplo, el límite cuando x tiende... vamos a cambiar ahora. Cuando x tiende, por ejemplo, a menos infinito de la tangente de e a la x sobre e a la x. Entonces, otra vez, la idea, como recién, es que acá podemos tener otras cosas que no sean x. Tiene que ser la misma cosa, acá e a la x y e a la x. Y cuando tengamos que x tiende a lo que sea, lo que está acá adentro y se repite acá tiene que tender a 0 para estar en estas condiciones. Y bueno, lo elegimos a propósito, ¿no? Recordemos que el límite de e a la x cuando x tiende a menos infinito es justamente 0. Entonces los dos van a parar a 0 y son iguales. Así que se puede usar justamente esto me va a dar 1 de vuelta. ¿Sí? Ahora, si yo lo quiero usar de otra manera, planteemos el siguiente límite. El límite cuando x va a menos infinito de la tangente de 3e a la x sobre, otra vez, 2e a la x. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, tengo la tangente... Bueno, si reemplazo, obviamente, caemos otra vez en el 0 sobre 0. Esto de reemplazar no hay que olvidarse, digamos, hacerlo nunca, porque a veces uno se embala en hacer una cuenta y simplemente había que reemplazar para tener el valor. Pero efectivamente, cuando x va a menos infinito, esto va para 0. Entonces la tangente de... Tengo tangente de 0 que es 0, y acá esto 2 por 0, 0, 0, entonces esto es 0 sobre 0. Bien, volvemos entonces a hacer algo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar la tangente en algo dividido ese mismo algo que está dentro del argumento de la tangente. Y ese algo tiene que ir para 0. Bueno, entonces acá tenemos 3 por e a la x. Entonces este jamás se puede sacar de la tangente, el 0 no tiene esas propiedades. Así que no nos queda otra que agregarle un 3. Otra vez un 3. Bueno, no importa. Agregarle un 3. Ahora sí, esto es igual a esto. Y si dividimos por 3, multiplicamos también por 3. Muy bien. Ahora, no nos olvidemos de verificar. ¿Esto va para 0? Sí, ya vimos, cuando x va a menos infinito, e a la menos x va para 0. Por 3, entonces también sigue yendo para 0. Muy bien, entonces todo esto va para 1. ¿Y qué me quedó? Me quedó 3 medios. Entonces, esto que acabamos de ver, ahora lo podemos plasmar en un resultado. También lo pueden ver como un cambio de variable. ¿Qué diría así? La idea es tener que resolver un límite con la tangente. Entonces, si tenemos que lo que está adentro de la tangente se repite de alguna manera abajo, si no se repite, nosotros hacemos que se repita.
Y tenemos que x tiende a cualquier cosa, incluso más infinito, menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que esto sea 1? Que el límite de esta cosa que está adentro y también está abajo, dividiendo, sea 0 justamente cuando x tiende a lo que está tendiendo en este límite. Entonces, con esta hipótesis, entonces podemos asegurar que este límite es 1. Y eso es lo que acabamos de hacer, tanto con la tangente, con el seno, porque es los dos límites notables, seno de x sobre x y tangente de x sobre x, cuando x va para 0, los dos se manejan de la misma manera.